Vale, vamos a continuar. Vale, pues vamos con la mesa 3 sobre poblaciones vulnerables con Andrés Besserer, Andrés Pedreño y Mijo Miquel. Vale, bienvenidos. Leo brevemente porque Andrés va a ser de relator de la mesa el currículum de Andrés y ya él dirige un poco esto. Profesor titular de Sociología en la Universidad de Murcia, también es editor de la revista Sociología Histórica, publicada en la Universidad de Murcia. Su docencia se centra en la teoría sociológica clásica y contemporánea, investiga los campos de sociología rural, sociología de las migraciones y la sociología del trabajo. Su trayectoria investigadora se inicia en 1998 con la obtención del doctorado de la universidad con una tesis que dio lugar a 2 libros, uno publicado en la prestigiosa colección de estudios agrarios del Ministerio de Agricultura con el título del jornalero agrícola al obrero de las factorías vegetales, y el otro titulado Ruralidad globalizada. Y bueno, otros itinerarios, ha dedicado mucho tiempo Andrés a la investigación de sociología rural, de sociología del trabajo y de sociología de las migraciones. Y como no consumo mucho más tiempo, Andrés, si quieres, te doy ya paso y tú ya puedes tranquilamente explicar tu línea de investigación y tu currículum. Pues nada. Bueno, muchas gracias. Madre mía, qué foco. Muchas gracias por la invitación, Cristina, a este seminario, y muchas gracias por el esfuerzo que estáis haciendo para sacar este seminario. Me hubiera gustado haber participado más, pero la verdad que está siendo una semana pues bastante imposible de trabajo. La mesa que vaya a escuchar tiene un planteamiento, digamos, también, como la anterior, de aplicación del concepto de vulnerabilidad. Vais a escuchar a Mijo Miquel hablar de la vulnerabilidad en relación con la vivienda, a Andrés Besserer, mi tocayo, a hablar de la vulnerabilidad en relación con los inmigrantes indocumentados, esa vulnerabilidad múltiple que nos presentará. Y yo voy a comenzar ahora mismo. Voy a hablarles de una temática de investigación en la que llevamos mucho tiempo, trabajando sobre pues esta condición inmigrante de los asalariados agrícolas, de los trabajadores agrícolas, en contextos de agricultura intensiva, en toda la parte mediterránea y concretamente en la región de Murcia, pero no solamente, en todo el área mediterránea hay enclaves de este tipo que movilizan grandes cantidades de población inmigrante para las tareas agrícolas, y este es un objeto de investigación al que le hemos dedicado mucho tiempo y en el que recientemente hemos planteado también preguntas en torno a cómo afectó la pandemia a este tipo de figuras sociales vulnerables. ¿Cómo afectó la pandemia? Y un poco esta es la pregunta muy general. Partimos de un concepto de vulnerabilidad que es el que acuñó Robert Castel en su monumental obra histórica, La metamorfosis de la cuestión social. Sabéis que Robert Castel es un sociólogo que fue discípulo, trabajó con Michel Foucault, estuvieron juntos en todo el movimiento de la antipsiquiatría, y Castel, a mediados de los años 90, decide problematizar un concepto que él consideraba que estaba siendo utilizado ideológicamente y que no respondía a la realidad de las clases populares. Esto es el concepto de exclusión social. Él plantea cuestionar este concepto con la idea de que la exclusión social no es un estado,
no es una, digamos, no es una esencia, no es un rasgo que caracterice de una forma esencialista a determinadas poblaciones del pueblo, sino que la exclusión social hay que entenderla más como un proceso al que se llega, de tal forma que plantea utilizar tres grandes conceptos: el de integración, vulnerabilidad y desafiliación. Él propone sustituir el concepto de exclusión por el de desafiliación. Es decir, lo que trata de subrayar es que lo que llamamos exclusión, en realidad, en algún determinado momento de sus vidas, estos grupos que consideramos excluidos estuvieron afiliados socialmente, estuvieron integrados socialmente, de tal forma que han sufrido un proceso por el cual han caído en la desafiliación. No son excluidos, sino que son desafiliados. Y en este esquema de Robert Castel, el concepto de vulnerabilidad juega un papel estratégico. La vulnerabilidad sería ese momento por el cual estos grupos sociales que en algún momento estuvieron integrados han visto cómo su red de interdependencias sociales se va dañando, se va rompiendo, de tal forma que la vulnerabilidad es la experiencia de esa ruptura de la red de interdependencias, sobre todo vinculada al trabajo y a la sociabilidad. Y cuando esas interdependencias se van dañando y rompiendo, hay un determinado momento en el que terminan cayendo a la desafiliación, a la exclusión. Y en este sentido, pues planteó un gran recorrido histórico, desde prácticamente la Edad Media hasta el presente, en el que va mostrando cómo la vulnerabilidad ha sido una experiencia secular de las clases populares y cómo en determinados momentos las clases populares han podido acceder a la integración gracias a, fundamentalmente, la adquisición de derechos sociales, de derechos laborales, de lo que él va a llamar el acceso a la condición salarial, es decir, a ser asalariados con dignidad, es decir, asalariados con derechos sociales, derechos laborales, derecho a la vivienda, etcétera, etcétera. De tal forma que el neoliberalismo, es decir, nuestro presente, sería una etapa que se está caracterizando por romper esas interdependencias que habían posibilitado el acceso de las clases populares a la integración social. Eso se estaría rompiendo y de nuevo aparecería la experiencia de la vulnerabilidad en las clases populares. Y esa vulnerabilidad, en la medida que se ensancha, los grupos más dañados son los que caen hacia abajo, hacia la zona de desafiliación. Bien, bueno, pues esto es un poco el concepto de vulnerabilidad del cual nosotros partimos. En la investigación. La pregunta que nos hicimos es básicamente la siguiente. Una especie de paradoja de los asalariados agrícolas durante la pandemia. Como saben, fueron declarados, junto con otros colectivos laborales, fueron declarados como trabajadores esenciales tras el primer decreto de estado de alarma por el Gobierno de España. Pero esto al mismo tiempo, ¿qué supuso? Que se convirtieron en trabajadores de riesgo y motivo de alarma pública, especialmente a partir del momento en el que empezaron a sufrir los contagios víricos. Recordad que la segunda ola, la que aparece pues, entre julio, agosto, septiembre del 2020, la segunda ola fue
fue explicada por jornaleros, inmigrantes, itinerantes en condiciones muy duras de vivienda, los que habrían propagado el virus. Y en ese sentido de trabajadores esenciales se convirtieron en trabajadores de riesgo. La pregunta es, ¿cómo no se pudo prever? La pregunta que nos hicimos, no es la que voy a contestar en la exposición de hoy porque, bueno, pues no va a dar tiempo, pero para que entiendan un poco por dónde me voy a ir moviendo. ¿Cómo no se pudo prever que la estrategia de salud pública iba a mostrarse absolutamente ineficiente para aquellos cuyas condiciones de vida y trabajo les posicionaban en la vulnerabilidad o directamente en la desafiliación social? Bien, voy a ir presentando, más que los resultados de la investigación, voy a ir presentando, como no hay mucho tiempo, voy a ir presentando los conceptos con los que hemos trabajado. Nuestro planteamiento de partida fue que la política pública no supo ver, a pesar de las denuncias que muchos colectivos estaban haciendo, de que las condiciones degradadas de determinadas poblaciones eran un riesgo para las cadenas de contagio del virus. La pregunta que nos hacíamos es, ¿por qué la política pública no supo prevenir esto? Nuestra respuesta es porque justamente se trataba de colectivos sociales en la invisibilidad. ¿Y qué queremos decir con invisibilidad? Pues aquí recurrimos a un primer concepto que es el de distancia social, pero no la distancia social tal y como se utilizó en los primeros momentos de la pandemia, sino la distancia social tal y como la utilizamos en sociología, que no tiene nada que ver con el uso que se hizo del concepto de distancia social en los primeros momentos de la pandemia. En definitiva, distancia social lo que quiere decir es cómo hay determinados colectivos que experimentan una separación simbólica respecto a los grupos sociales, a las personas, digamos, que están integradas. Esta distancia social implica, cuando es una distancia social de separación, lo que implica es un distanciamiento emocional, moral y simbólico frente a esos grupos y personas. Pues justamente esto es la experiencia inmigrante, esto es la experiencia de los asalariados agrícolas. Durante los meses previos a cuando se les empezó a visibilizar como trabajadores de riesgo que estaban generando contagios, durante los meses previos hubo muchas denuncias, muchos llamamientos de mucha gente, de muchos colectivos, advirtiendo de que estas degradadas condiciones de vida de determinados colectivos y concretamente de los asalariados agrícolas e inmigrantes eran propicios para el cultivo del virus. Y efectivamente fue así, pero la política pública no atendió justamente ¿por qué? Pues por esta distancia social que hemos construido con respecto a estos colectivos. Lo mismo podríamos decir con los 30.000 ancianos que murieron en las residencias. Se estaba hablando antes en la mesa de vejez. Igualmente, ¿qué hemos hecho con las residencias de ancianos? ¿Qué hemos hecho? Separarlas del cuerpo social, distanciarlas del cuerpo social, de tal forma
que ha tenido que ocurrir la tragedia que ocurrió para de repente descubrir que las residencias estaban en manos de empresas privadas, que habían convertido a los ancianos en cajas de cambio, que estaban infradotadas de servicios, e incluso descubrimos que se les aplicó un protocolo terrible en Madrid y Cataluña por el cual los ancianos que se estaban contagiando en las residencias se prohibía que fueran atendidos en los hospitales públicos. Es decir, el construir colectivos en términos de distancia social tiene implicaciones, y este caso de estudio lo demuestra, sobre la salud pública. Otro concepto que creo que la pandemia ha puesto de relieve es el cuidado de sí mismo, que también es un concepto de Foucault. Foucault habla de un tipo de subjetividad que denomina cuidado de sí mismo. Él definió este concepto como una actitud con respecto a sí mismo, con respecto a los otros y con respecto al mundo. Creo que si algo ha puesto de relieve esta pandemia es la necesidad justamente de construir socialmente esta subjetividad del cuidado de sí mismo. Nuestra investigación ha tratado de demostrar cómo en estos enclaves productivos de agricultura intensiva, dadas las condiciones laborales y dadas las condiciones de vida, es absolutamente inviable el cuidado de sí mismo. No sé si recordarán, por ejemplo, aquí al lado, en Totana, una trabajadora ecuatoriana, jornalera, en una furgoneta de una empresa de trabajo temporal, portadora del virus, que generó un enorme contagio. Cuando a la pregunta del periodista, ¿por qué fuiste a trabajar sabiendo que tenías el virus? Y le contestó, pues porque como con lo que gano al día. Es decir, con lo que me paga la empresa de trabajo temporal puedo comer, puedo pagar la vivienda y puedo atender a mis hijos. Bien, pues esto, digamos, esta anécdota lo que nos está revelando es justamente esto: colectivos a los que se les prohíbe o se les hace inviable el cuidado de sí mismo. Esto nos llevó también a otro concepto interesante, que es el de sindemia. Es decir, cada vez más los epidemiólogos empiezan a hablar ya no tanto de epidemias como de sindemia, es decir, es un concepto que viene de la antropología médica y que viene a plantear que existe una estrecha conexión entre las condiciones sociales y el riesgo de enfermedad. Este concepto de sindemia permite, pues, en definitiva, subrayar los orígenes sociales de la enfermedad, en este caso del contagio de la COVID-19. La vulnerabilidad de los mayores, de la población extranjera, de las minorías, de los trabajadores precarizados, mal pagados y con menores protecciones sociales, pues en definitiva han sido colectivos en los que el virus se ha cebado, y esto pues ha hecho que muchos expertos empiecen a plantear que no solamente hay que hablar de epidemia, sino que también hay que hablar de sindemia y tener en cuenta las desigualdades sociales que hacen que determinados grupos sean vulnerables y, por tanto, susceptibles de riesgo de enfermedad o de contagio del virus. Bien, pues este concepto también lo manejamos y nos sirvió para definir a estos espacios que nosotros estábamos estudiando de agricultura intensiva, este mundo de asalariados muy precarios, temporales, que son los que hacen viable esto que llamamos la huerta de Europa.
los calificáramos de espacios sindémicos. No me quiero detener mucho en esto, pero bueno, pues ahí hay, es decir, detallamos pues toda una serie de condiciones laborales y de condiciones de vida que efectivamente justifican esta calificación de espacios sindémicos. Pues todos recordaréis pues aquellos días en los que la prensa hay que reconocer que en aquellos días fue muy sensible a retratar estas condiciones laborales y de vida que estaban experimentando muchos trabajadores y por ello estaban siendo objeto de mayores contagios de virus. Y finalmente nos hemos también preocupado por presentar a estos trabajadores vulnerables no como, digamos, solamente objetos de estructuras que inviabilizan el cuidado de sí mismo o que les ponen en distancia social, sino también tener presente que estos trabajadores vulnerables tienen capacidad de agencia, tienen capacidad de movilización colectiva siempre y cuando se den las condiciones políticas que posibiliten esta movilización. Lo que llamaba este sociólogo norteamericano, Charles Tilly, la estructura de oportunidades políticas. Bien, pues esto fue un poco el momento este de la pandemia posibilitó esta estructura de oportunidades políticas para la acción colectiva. ¿En qué sentido? Cuando fueron calificados de trabajadores esenciales, de repente descubrimos como sociedad que hay decenas de miles de trabajadores inmigrantes que estaban trabajando en los campos y que hicieron posible el que, estando todos nosotros confinados, no nos faltara el abastecimiento alimentario. Digamos que esta centralidad social y simbólica que cobraron trabajadores que siempre habían estado distanciados socialmente, esta centralidad que cobraron les posibilitó acumular pues un determinado capital simbólico, un determinado capital político para la movilización. Además, esta calificación de trabajadores esenciales y el contraste evidente con las malas condiciones de trabajo y las malas condiciones de vida en el que desarrollan sus empleos, hizo que muchos periodistas, muchas televisiones, hubiera muchos reportajes aquellos días sobre cómo estaban viviendo estos trabajadores en la Fresa de Huelva o en los campamentos de infravivienda de Almería o la precariedad laboral de las furgonetas de las empresas de trabajo temporal aquí en Murcia o cómo la gente inmigrante estaba malviviendo en las calles de Lleida durante la recogida de la fruta o cómo estaban siendo hacinados en almacenes durante la recogida de los productos agrícolas en muchos pueblos de La Mancha. Es decir, alcanzaron una visibilidad mediática que junto con esta calificación de trabajadores esenciales les permitió pues, una acumulación de capital simbólico, una acumulación de capital político para plantear reivindicaciones colectivas. Y en ese sentido hicimos un recorrido por todas las protestas que hubo durante aquellos meses y que han llegado hasta el día de hoy.
Y efectivamente se puede observar recorriendo todas estas zonas de agricultura intensiva y viendo todas las protestas, denuncias, huelgas, manifestaciones, es decir, episodios de acción colectiva, se puede mostrar muy bien cómo estos trabajadores vulnerables tienen capacidad de agencia, tienen capacidad de denuncia, tienen capacidad de movilización, porque en definitiva no hay nada esencial que los haga, que los sitúe en la exclusión. Son procesos que los han llevado a la vulnerabilidad y a la exclusión, pero son procesos sociales y políticos, y en cuanto a procesos sociales y políticos son susceptibles de ser cuestionados e intervenidos políticamente mediante la acción colectiva. Y con esto creo que cumplo fielmente los minutos que me ha dado mi amiga y compañera Cristina, y voy a pasar a presentar a mi hijo Miquel. Su ponencia se titula Relectura de la intemperie. Ella es docente e investigadora en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. Se dedica igualmente a la gestión cultural independiente, donde se ha especializado en la coordinación de actividades relacionadas con la creación de esfera crítica. Como investigadora, entiende la ciudad como un laboratorio de experimentación, un espacio de negociación y de transformación constante. Se ha interesado asimismo por la resolución de conflictos entre el ámbito urbano y rural, en cuanto que parte del inevitable proceso de transición ecológica. Forma parte de la red de colectivos Entre Barris, que trabaja contra la gentrificación y la turistificación y por el derecho a la vivienda. Tienes toda la palabra. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Cristina por haber facilitado este encuentro y por habernos cuidado y seguir cuidándonos siempre tanto y atreverse a reincidir conmigo después de aquella experiencia que tuvimos en Puertas de Castilla. Bueno, voy a hablar un poco de esta cuestión de la vivienda. Mi ponencia se llama Auciar, que es una palabra que pocos conocemos, que quiere decir esperanzar o dar confianza, quizá porque ambas son cuestiones que están tan en desuso como el término. Sin embargo, todos conocemos el término contrario, que es desahuciar, y esto quizás proceda de una ruptura del pacto de confianza con las instituciones en cuestiones como la vivienda. Es decir, nosotros como ciudadanos pensamos, creemos, tenemos la esperanza de que si cumplimos con aquello acordado en nuestros contratos de vivienda o en nuestros derechos a vivir bajo un techo, seremos respetados en nuestra situación y, sin embargo, bueno, pues últimamente, y este es el caso porque yo voy a entrar directamente en el estudio de caso que os quiero contar aquí hoy. Desde finales del 2020 y a lo largo de todo el 2021 y, por supuesto, ahora, a pesar de las moratorias, se están produciendo en todo el territorio español, no solo en la zona de la Comunidad Valenciana, sino en general, en Madrid, en Lugo, en Sevilla, en muchos sitios, un incremento muy grande de los apremios de desalojo en muchísimas viviendas, para muchísimas familias, una generalización también de los desahucios violentos, ya no solo de los apremios a los desalojos, sino desahucios con lo que ello lleva de expulsión violenta o forzada, y que en cierto modo vamos a intentar explicar aquí. No voy a entrar en los detalles terminológicos finos porque ni siquiera yo los llego a entender, como luego vamos a ver, es decir, hago gala de mi ignorancia con vosotros y la comparto. Sin embargo, creo que todos conocemos a la Sareb. Aquí tenemos la página web de entrada de la Sareb, que, como bien dice, fue creada en el 2012. Es la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria, creada por el Estado español y por el Consejo Europeo, gestionada por entidades privadas, aunque es una entidad con finalidad pública,
para evitar la quiebra del sistema financiero español. Se creó en el 2012 con un capital de 4.800 millones de euros, la mitad de origen privado, el 55%, y el resto de origen público. Bien, todo esto nos interesa porque son los propietarios, la Sareb es aquella que está enviando los apremios de desalojo a todas estas viviendas y a todas estas familias que se están viendo forzadas a encontrar otro lugar donde vivir. En el fondo, la estrategia acordada por el Gobierno de España y por la Unión Europea consiste en que a través de la Sareb las entidades financieras quebradas se deshacen de sus activos inmobiliarios mediante la venta masiva a fondos internacionales, también conocidos como fondos buitre. Las ventas se hacen por una pequeña parte del coste que tienen estos activos para la banca y la diferencia entre el coste pagado por la Sareb y el precio de venta a los fondos, es decir, la pérdida, es asumida por el Estado, es decir, por nosotros. La Sareb, además, en el 2014 adjudica de manera opaca el servicio de administración, gestión y venta de sus activos a 4 intermediarios privados, entre otros Aya Real Estate, Altamira Asset Management, Servihabitat y Solvia, por un periodo de 5 a 7 años que está terminando ahora. Por ello se está produciendo esta liquidación acelerada de todos los activos inmobiliarios, o por lo menos esa es la intención. Aquí tenemos, como podéis ver, la página web de Aya Real Estate. Aquí tenemos el tema de ya hemos reducido gran parte de la cartera de préstamos inmuebles. Ya hemos reducido a costa de estas personas. Aquí tenemos a Ana y a Daniela, que son 2 madres de familias monomarentales con padres e hijos a cargo, que se ven amenazadas con requerimientos de desalojo por parte de la Sareb, en este caso en el Cabañal, pero también en Torrent, en Ribarrocha, en Alfafar, en un montón de sitios en toda Valencia. Estos son los casos que hemos tratado desde Entrebarris y que hemos acompañado. Y, bueno, la situación de esta gente es que viven en pisos construidos con dinero público por la Generalitat Valenciana, calificados como viviendas de protección oficial y adjudicados en régimen de alquiler por 25 años. Estas personas, estas familias han seguido pagando el alquiler porque saben que si no esto inmediatamente puede ser motivo de expulsión, pero a pesar de ello han visto que han recibido cartas donde se rescindía la renovación de sus contratos sin mayor explicación. Esta gente, entonces, lo que hace es recurrir a Entrebarris. Entrebarris es esta red de colectivos que trabajan por una vivienda digna para luchar contra la gentrificación y la turistificación. Todos somos conscientes de cómo se han ido vaciando los centros históricos. Hoy veía aquí en Murcia también carteles del abandono de todo el centro histórico, convertido en su mayor parte en viviendas de uso turístico, que extraen, digamos, del mercado de la vivienda y hacen subir los alquileres para todos nosotros. De nuevo, estamos viendo que no estamos viendo el caso de estas personas frágiles, además de vulnerables ontológicamente como todos, sino de todos nosotros que nos vemos afectados de una manera directa o indirecta, ya sea porque somos los que estamos pagando esas pérdidas a través del Estado, ya sea porque tenemos que pagarlo en el valor de nuestra vivienda todos los meses. Aquí, como hemos visto, en este caso, en este cambio, en este pase de bolitas del trilero, lo que ha habido, como Raquel Rolny, que fue relatora de la ONU por una vivienda digna, dice, es decir, se ha transformado la vivienda en una mercancía transnacional, es decir, el problema no afecta únicamente al territorio español, no afecta únicamente a ese pase de manos de activos inmobiliarios a nivel estatal, sino que afecta a nivel internacional. Y es un proceso que convierte la vivienda en una mercancía que reporta muchos beneficios y que precariza a grandes sectores de la población, lo que ella llama la guerra de los lugares, más allá, además, de todas las otras guerras en las que estamos ahora mismo metidos, y que es una línea política junto con la del rescate de los bancos posterior a la crisis de 2008, que fue promovida a gran escala por think tanks, que nos afectan a nosotros directamente.
Esto ha sido, de hecho, en el caso del Estado español, una oportunidad, una magnífica oportunidad de disponer de un parque público de vivienda que hubiera podido dedicarse al alquiler social, atendiendo a los miles de afectados por los desahucios que había ya anteriormente a consecuencia de esta crisis, pero también a todos los nuevos afectados por los ERTEs, los ERES, las consecuencias laterales de la pandemia. Bien, volvamos a estas dos personas y volvamos al grupo de Entrebarris que decide el 15 de enero del 2021 presentarse en la sede de Haya Real Estate. Entrando, aquí tenemos a la telefonista avisando a las fuerzas de seguridad públicas de esta entrada, desplegando una pancarta en donde se lee Barrios en lucha, la Sareb es nuestra porque la hemos pagado nosotros, y donde estas personas directamente afectadas piden hablar con el responsable. Por supuesto, saben que no va a haber nadie, porque ninguno de los trabajadores que están allí en esa sede de Haya Real Estate pueden responder de nada, porque resulta que en estos procesos lo importante es visibilizar que no hay nadie que se haga responsable, que no hay nadie que asuma moralmente el precio de este desalojo, de estos desalojos. Además, esta gente, cuando va allí a hacer esta pregunta inocente de por favor, queremos hablar con el responsable, queremos que nos expliquen por qué en este pacto que nosotros hicimos con una serie de contratos se ha roto y ya no somos beneficiarios de viviendas de protección oficial, es decir, de aquella protección que el Estado nos había prometido por nuestra situación de especialmente frágiles. Y, sin embargo, es decir, esta exposición de estos cuerpos lo que recibe es una respuesta inmediata. Aquí tenemos el despliegue policial, que, por supuesto, es muy superior a la presencia de unas personas que con única arma de la pancarta y la pregunta se presentan en esa sede sin ánimo de agredir a nadie y que son inmediatamente, por supuesto, identificados y que reciben y que recibirán posteriormente, como hemos visto, toda una serie de multas que añaden la precariedad y la presión económica a su propia situación. Quiero pararme aquí un momento para decir que en este lenguaje que muchos de vosotros habréis oído como quien oye llover sobre todos estos cambios y pagos y transformaciones y transferencias, todos nosotros somos vulnerables porque hay unos instrumentos de gobernanza que se basan en la opacidad. El lenguaje administrativo, la ingeniería fiscal y los think tanks que encuentran sus oportunidades de mercado y que se consideran exitosos son aquellos que nos vulnerabilizan a todos. No hay distancia con ellos, estamos allí. Nosotros también somos esos cuerpos vulnerables que enuncian asertivamente en una pancarta y que exhiben una pregunta inocente de ¿con quién puedo hablar de mi desahucio? Ellos están mostrando esa fragilidad original de no saber y no entender y, por lo tanto, no poder prever y, sin embargo, la intentan volver a su favor parcialmente porque no tienen nada que perder. Por eso pueden permitirse subir una apuesta. Es decir, por una parte es verdad que se articulan con sindicatos de barrio porque son acciones políticas que solo pueden realizarse en un marco que se asegura una protección mínima. Tenía un amigo ruso que hace poco, cuando le hablaba de todo eso, me decía, esto en Rusia no sería posible ni un segundo. Es decir, seguimos siendo, a pesar de todo, beneficiarios de un marco mínimo de no agresión o de no agresión o represión inmediata, tenemos que ser conscientes de ellos, pero sin embargo tenemos que hacer este tipo de actos, este tipo de preguntas directas para visibilizar, como hablaba antes Andrés, esta situación en lo que tiene de injusticia radical o de injusticia epistémica, como decíamos también alguno de vosotros ayer. Y no solo eso, sino que ellas, estas personas, Daniela y Ana, además de exponerse ahí, se exponen doblemente porque han cometido un delito, es decir, han ocupado otra finca entera de la Sareb y la han hecho pública en todos los medios y aquí también lo ponen sobre la mesa diciendo no solo nos dejamos expulsar, sino que ocupamos porque pensamos que ese resarcimiento es justo. Y le ponemos sobre la marcha
no solo para resolver nuestra situación, sino para visibilizar la situación de todos aquellos que se encuentran en esa misma situación, en ese mismo grado de vulnerabilidad. Y con ello, además, pasan del miserabilismo caritativo a la enunciación política. Lo que a mí me interesa, o con lo que aquí me interesa acabar esta charla, no sé cómo voy de tiempo, pero es cómo esta vulnerabilidad se puede convertir en una herramienta política más que en una condición que se sufre. Y cómo ellas, sobre todo ellas, han conseguido convertirse en estos símbolos de toda una campaña, incitando, como está sucediendo en Valencia, a muchas otras ocupaciones y a muchas otras articulaciones en sindicatos de barrio. Es decir, esta vulnerabilidad, que como comentaba Javier Moscoso ayer, es real, también es fingida y, sobre todo, es interesada. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, Andrés Besserer va a exponer la ponencia, cuyo título es La indocumentación como vulnerabilidad, cómo el Estado democrático moderno crea vulnerabilidades múltiples entre migrantes indocumentados y sus familias. Andrés Besserer es doctorando en el Departamento de Ciencia Política del Graduate Center en la City University of New York y cursó un máster en Democracia y Política Comparada en University College London y el pregrado en el Colegio de México, en la Ciudad de México. Está completando su tesis doctoral sobre la construcción de la migración irregular por parte del Estado moderno, así como los efectos de adquirir o de carecer de un estatus migratorio regular. Pienso que el objeto de su tesis doctoral es lo que nos va a exponer a continuación. Es una investigación que basa en etnografías comparadas de comunidades migrantes en el estado de Nueva York, Estados Unidos, y de inmigrantes venezolanos en Colombia. Ha publicado textos sobre el concepto de ciudadanía y la condición de indocumentación en Estados Unidos, así como investigaciones sobre el impacto de la pandemia de la COVID-19 en comunidades migrantes. Dicho esto, te doy la palabra. Pues muchas gracias por esa presentación tan generosa. Ahora lamento haber hecho un título tan largo porque no sé si realmente voy a cumplir todo lo que prometí en el título, pero lo voy a intentar. Quiero agradecerle a Cristina Guirao la invitación. Ha sido un seminario fascinante, yo ya aprendí muchísimo. Espero poder contribuir también a esta discusión. Realmente fascinante y un gran esfuerzo por traer a gente con visiones y herramientas metodológicas tan distintas para hablar sobre un concepto que es crucial para entender distintos fenómenos, entre ellos los de la migración y la vida post-pandemia y durante la pandemia. Y también agradezco el espacio como de reflexión crítica en torno al concepto y no solamente adoptar el concepto de manera crítica. Entonces, sí. Voy a presentar sobre todo el trabajo de investigación que he hecho en Estados Unidos y que de hecho sigo haciendo. Como etnógrafo convencido, creo que nunca apagamos totalmente el chip de la investigación, entonces constantemente estoy... es lo bonito de la etnografía, que uno puede estar haciendo investigación a la vez que uno hace vida diaria y amistades, etc. No que los esté estudiando ustedes, no vayan a creer, fue una broma. Antes de que yo... en la mesa anterior, Agustina Varela ya habló sobre la relación etimológica entre la cicatrización y la palabra de vulnerabilidad. Y es curioso porque precisamente yo iba a empezar con una viñeta etnográfica que me parecía de gran densidad etnográfica como para entrar en el tema de la relación entre el Estado, la indocumentación y la vulnerabilidad. A finales del 2021, como parte de mi trabajo etnográfico, que ahorita les voy a explicar un poco más la parte metodológica,
que consiste en lo que llamamos etnografía con vocación pública. Yo básicamente participo, soy voluntario en varias organizaciones en donde le ayudamos a migrantes a buscar ayuda legal, aplicaciones a servicios del Estado en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, y atención psicológica. Yo estaba ayudándoles a varios migrantes indocumentados a solicitar un fondo que se les dio a algunos migrantes que habían perdido su trabajo durante la pandemia del COVID. Y me di cuenta que varios de las personas con las que yo platicaba tenían cicatrices, algunas bastante visibles o que estaban de alguna manera heridas, que llevaban lo que en México llamaríamos férulas o yesos. Y en realidad, después de haber trabajado varios años con población indocumentada, me sorprendió el grado de laceraciones y de heridas que tenían estas personas. Y en la medida que exploré las historias de las personas a quienes entrevisté, persona que veía con herida o con una o lastimada, le pedía si tenía un momento para entrevistarse, para entender el origen de esa herida. Me fui dando cuenta que esas heridas eran en su mayoría producto de haber tenido que cambiar de trabajo de manera inmediata durante la pandemia. Cuando pegó la pandemia del COVID-19, los migrantes indocumentados que trabajaban en servicios o en industrias altamente vulnerables al impacto económico del COVID, tuvieron que cambiar de manera casi inmediata de industria a cualquier trabajo que se les ofreciera. Muchos de estos trabajos no cumplían con la reglamentación de seguridad de la ciudad de Nueva York y muchos de ellos requerían que estos trabajadores hicieran trabajos para los cuales no estaban capacitados. Entonces, por ejemplo, para concretarlo y darles un caso, Noé, que es un migrante de Ecuador que lleva 30 años viviendo en Nueva York, trabajaba en un restaurante quienes hayan visitado Nueva York sabrán que allá se dice que toda la comida es mexicana, porque siempre los chefs y las personas en la cocina son de México o de Centroamérica. Entonces, digamos, la industria de la gastronomía subsiste gracias a la migración indocumentada. Y como eso, muchísimos otros servicios que se dan de todo tipo de gamas, incluyendo de alta gama en Nueva York. Noé, que trabajaba en un restaurante, se vio frente al desempleo inmediato porque en la pandemia cerraron todos los restaurantes. Fue a trabajar a una construcción y lo pusieron a demoler paredes, trabajo para el cual él no estaba capacitado y terminó con el brazo roto y tenía una cicatriz muy grande porque había tenido que recibir clavos. Esta es una historia de muchísimas que encontré en la etnografía. Entonces, ¿qué tiene que ver la cicatriz con la frontera? Pues precisamente que en la medida en la que el Estado va reforzando las fronteras, y el Estado de Estados Unidos sí que lo está reforzando, genera vulnerabilidades que se expresan incluso en situaciones tan precisas y físicas como las cicatrices que surgen de la precariedad de la pandemia. Durante la pandemia en Estados Unidos, el gobierno federal dio la expansión de ayuda económica del Estado más grande que se había visto desde la crisis del 29. Claro que bajo Trump se excluyeron a todos los indocumentados de esa ayuda federal. No solamente se excluyó a los indocumentados de la ayuda federal, sino a las familias de indocumentados, de manera tal que si tú eras contribuyente de impuestos y eres ciudadano estadounidense, pero tributas dentro de un hogar en donde hay un indocumentado, porque además los indocumentados, muchos de ellos tributan con un número especial otorgado a personas que no tienen estatus regular, todo el hogar, todas las personas de ese hogar, se les retiraba de inmediato la ayuda federal. De manera tal que en la crisis de la pandemia fueron realmente las crisis múltiples de la pandemia, que eran sanitarias, económicas, sociales, también psicológicas. Las personas indocumentadas fueron increíblemente, digamos, azotadas por ellos. Atrás hay un mapa de la ciudad de Nueva York dividido por los boroughs, por los barrios, las divisiones administrativas principales. Mi trabajo de campo se desarrolla en Queens, que es la sección, la división geográfica donde hay la mayor cantidad de migrantes indocumentados, la mayoría de Estados Unidos. Les voy a presentar,
Pensaba presentarles también una parte como metodológica que pensé que podría ser interesante, además de, digamos, esta historia empírica y esta como que una manera en la cual podríamos utilizar la vulnerabilidad para entender la relación entre Estado y migrantes. Entonces, rápidamente, les voy a presentar un contexto histórico-social de la migración en Estados Unidos después de esta diapositiva. ¿Cuál es el método para estudiar a la gente vulnerable? Con la viñeta que les di sobre las cicatrices, pues es apenas, digamos, una ventana hacia el trabajo que se puede hacer. Es una reflexión que me parece muy importante y creo que, digamos, no es original, hay mucha gente que ya lo está reflexionando. Yo les voy a contar un poco qué hago yo y qué hacemos en el laboratorio del cual yo soy parte. El laboratorio se llama el Proyecto para Acceso a DACA de la Universidad de Nueva York y es un laboratorio muy grande que hace investigación teórica, pero también con vistas a influir en la política pública. Metodológicamente, tenemos, para cuando se investiga a la gente vulnerable, nosotros en el laboratorio creemos que tenemos esencialmente 4 problemas. El problema del acceso, el problema de la investigación ética con personas vulnerables o precarias, el problema de tomar distancia y la abstracción, que un poco se contrapone a las estrategias del acceso, porque las estrategias de acceso te acercan mucho a los individuos y luego a veces es difícil abstraer y escribir o tener una especie de visión teórica o más general. Y el último es el problema de la comparación. ¿Por qué es importante la comparación para nosotros? Porque queremos poder identificar los procesos que generan mayor vulnerabilidad o que protegen a personas de la vulnerabilidad. Y para eso se requiere tener más de un caso y tener la posibilidad de comparar a través de procesos o historias de vida, etc. Ese por lo menos es nuestro planteamiento. No estoy diciendo que sea el único planteamiento, estoy diciendo que esta es la manera en la que nosotros trabajamos. Nos inspiramos en los sitios estratégicos mertonianos para entender la vulnerabilidad. ¿Qué son los sitios estratégicos mertonianos? Aquí hay sociólogos y sociólogas, entonces tampoco quiero ser repetitivo, pero es básicamente ubicar procesos sociales en donde se desvelan de manera muy clara los procesos de exclusión o los fenómenos sociales y que se pueden dividir analíticamente en sus partes. Como encuadre teórico, yo les iba a proponer que se usara la lectura de Ayten Gondogdu sobre el estado sin Estado o la condición de apátrida de Hannah Arendt. En este libro, que es del 2015, me parece, me cuesta trabajo pronunciar su apellido. Gondogdu sugiere que se pueda expandir el marco teórico de Hannah Arendt para entender a migrantes indocumentados, inmigrantes económicos, y que esencialmente la falta de Estado no significa falta absoluta de derechos. Y en Estados Unidos, precisamente, hay varios derechos que tienen los indocumentados, pero supone una condición en donde esos derechos son otorgados como una especie de caridad, pero no son exigibles por parte de la población misma. Y eso los convierte en una condición sin derechos, a pesar de tener derechos particulares, porque no existe esa condición de exigibilidad. Y eso los hace radicalmente vulnerables. Entonces me parecía un marco teórico que era sugerente, que digamos nosotros hemos utilizado en la investigación, pero que se puede usar de otra manera. Bueno, ¿y cómo se llega a este estado sin derechos? Este estado apátrida. En alemán a veces se usa el término Heimatlose. Heimat significa algo así como patria, pero en realidad me parece mejor el concepto en inglés, que es stateless, o sea, sin estado. Stateless que lleva a rightless. Entonces, ¿cómo se llega a ese estado sin estado, a esa condición sin estado? Pues en Estados Unidos, mi planteamiento teórico es que el proceso democrático mismo está generando estas condiciones sin estado y sin derechos. Estamos viviendo en Estados Unidos la cuarta ola migratoria. Ciertamente hay una reacción antimigrante en Estados Unidos, se ve, por ejemplo, en el triunfo de Donald Trump, pero también en la radicalización del Partido Republicano y de la opinión pública de ciertos sectores de Estados Unidos. Pero visto de manera histórica, en Estados Unidos no hay una mayor cantidad de migrantes como proporción de la población de los que hubo en
finales del siglo XIX. En realidad, ahorita aproximadamente 13% de la población estadounidense nació fuera de Estados Unidos, que está por debajo del 15% que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX existía en Estados Unidos, pero es mucho mayor que el 5% de población que hubo en los 60s y 70s, que es precisamente digamos, quienes crecieron y nacieron en esas décadas, quienes quizá han ayudado a formar el mito de un Estados Unidos del cual son nostálgicos las personas que quieren volver a ser América grande, ¿no? Make America Great Again. Están refiriendo a un periodo donde había relativamente poca migración en un contexto histórico. Esta ola de migración se distingue porque, a diferencia de las olas anteriores, la mayoría de la gente proviene de América Latina y de Asia, en particular de México, China, India, y Filipinas y Centroamérica. Son los países de origen más importantes para los migrantes que existen actualmente. Entonces, una diferencia histórica, si bien no es la proporción de migrantes, es el origen étnico, lo que en Estados Unidos llamarían el origen racial, la raza, y la falta de acceso a la regularización como migrantes. Entonces, a diferencia de olas anteriores, en Estados Unidos ahora hay muy pocas avenidas para que los migrantes que llegan de manera irregular luego regularicen su condición, por lo cual los vuelve como una especie de indocumentados permanentes. Douglas Massey, que es un sociólogo muy importante de la migración en Estados Unidos, ha estudiado cómo se ha ido reforzando la frontera. Entonces, con cada reforma migratoria que ha habido, porque sí que ha habido esfuerzos por regularizar a migrantes, aunque esos terminaron en 1988. Esa fue la última gran amnistía. Pero con cada una de estas amnistías también se reforzó la frontera. Y el último reforzamiento de la frontera fue con el 2001 y el ataque a las Torres Gemelas. Y Douglas Massey sugiere que el reforzamiento de las fronteras, la gráfica de atrás mía muestra en las barras verticales los años de las reformas migratorias, mientras que las líneas son el aumento de los recursos que se dedica a la securitización de la frontera. Con el aumento de la securitización de la frontera, en realidad lo que han detectado sociólogos, Massey mismo y otro que se llama Jorge Durand, y se ha reproducido este hallazgo, es que se produce el efecto encierro, que es que mientras que los migrantes antes tenían un grado de migración circulatoria en el cual entraban al territorio estadounidense para cumplir trabajos temporales y luego regresaban a sus países de origen, como es tan costoso el viaje para entrar a Estados Unidos por la securitización de la frontera, los migrantes en realidad prefieren hacer un solo viaje en su vida y ya no múltiples, lo cual ha aumentado el número de migrantes en Estados Unidos, porque además cuando obtienen dinero de haber trabajado en Estados Unidos, invierten ese dinero para traer a sus familias de sus países de origen a Estados Unidos, porque la separación familiar pues es bastante traumática, pero ellos saben que si vuelven a salir de Estados Unidos va a ser muy difícil que vuelvan a entrar y prefieren invertir dinero en que sus familiares, en que la reunificación familiar suceda en territorio estadounidense, aunque todos sean indocumentados en vez de en países de origen. Entonces, el efecto encierro en realidad, porque las causas, digamos, básicas de la migración no han cejado, que es la inequidad, la violencia en Centroamérica y en México crecientemente, etc. Bueno, una última, porque tengo otras cosas que les quiero enseñar, pero más bien nada más voy a cerrar la presentación dándoles la última parte de este rompecabezas de cómo se genera, cómo el Estado está generando la indocumentación. Lo último es la ausencia de políticas migratorias que permitan la regularización de los migrantes. Y esto es una historia que tiene que ver con la polarización de Estados Unidos. Daniel Tichner, que es un politólogo, historiador de la migración, ha mostrado cómo tanto las élites partidistas como las bases las bases electorales del sistema bipartidista estadounidense se han polarizado en varios ejes, entre ellos cosas que ustedes conocen como el control de las armas, el aborto, y uno de ellos es la migración. En el Senado estadounidense se requieren 60 votos, que es el 60% de los senadores, para pasar legislación común. Y esto es por una regla más o menos arcana que
que siguen los senadores, que se llama la regla del filibuster. Esta regla en realidad no está en la Constitución, es una práctica, pero ha generado que se requiera el bipartidismo para pasar una ley, entre ellas la de la reforma migratoria. En la medida que ha habido polarización, no hay suficiente bipartidismo para generar, para que hayan condiciones para la regularización de migrantes. Y esto es cómo el Estado democrático está contribuyendo, junto con el efecto encierro, a generar las circunstancias de las que les platicé en el principio, de una vulnerabilidad radical de personas sin Estado y sin derechos, que vimos en la viñeta de la cicatrización. Lo voy a dejar aquí y muchas gracias. Pues esta mesa ha sido escrupulosa en el cumplimiento de los tiempos, con lo cual tenemos, si los organizadores no me dicen lo contrario, sí, tendríamos 10 minutos. Sin problema, sí. Sí, correcto. 10 minutos tenemos. Para preguntas, comentarios, lo que... Bueno, también si alguien quiere comentar algo de la mesa anterior, también puede ser. Felicitaciones por las presentaciones que estaban increíbles, muy interesantes. Y me gustaría preguntar, en dos casos, mi hijo y Andrés, de la izquierda, perdón, estabais hablando de procesos, pero bueno, también para el otro Andrés quizá también funcionaría la pregunta. Me interesaba mucho conocer, mi hijo hablaba de sindicatos de barrio y también hablabais de agencias. Entonces, a la hora de organización de las posibilidades de denunciación, si había estado estudiando también qué tipo de estructuras se utilizan para esta denunciación, si son informales o también hay procesos de creación de sindicatos más estructurales. Bueno, ¿quieres empezar tú? No sé si igual acumular las preguntas y contestar a todas al mismo tiempo. No, mejor una a una. Una a una. Sí, bueno, en el caso de los sindicatos de barrio empiezan como estructuras informales, se extienden por toda la red, por lo menos no solo de España, sino de toda Europa. Está habiendo cada vez en Cataluña son los sindicatos de llogateres, en Madrid pues tienen nombres más o menos similares, intentan trabajar en red e intentan paliar a través de esas conexiones, de esas articulaciones, la falta de protección, digamos, o de trabajo de los propios sindicatos originarios, puesto que en la mayoría de los casos estamos hablando de precarios, que es otro término del que hablábamos antes en la otra mesa, es decir, aquellas personas que no pueden tampoco ampararse de lo que son las protecciones laborales al uso. Por ello suelen mantenerse en esos niveles informales, aunque para recibir cualquier tipo de ayuda, reconocimientos o, por ejemplo, cesiones parciales de espacios de reunión, centros cívicos, tienen que utilizar estrategias de obtención de CIFs a través, en la mayoría de los casos, de asociaciones culturales, o tienen que vincularse con las antiguas asociaciones de barrio que han sido desfasadas en la mayoría de los casos, asociaciones de vecinos tradicionales, digamos por estos otros colectivos 2.0 que han hecho una renovación generacional. Esas redes son parcialmente formales en esos casos, pero siguen manteniéndose muy dependientes, digamos, de los voluntarismos de aquellas personas que los sostienen. Sí, en cuanto a el rastreo que nosotros hicimos de la protesta, digamos, en este mundo de los asalariados agrícolas, digamos, ahí había de todo tipo de situaciones. Es decir, por ejemplo, hubo una huelga muy interesante en Almería para, bueno, no quiero extenderme en las reivindicaciones, pero una huelga muy interesante porque estaba organizada por las mujeres de los almacenes agrícolas y tenía todas sus reivindicaciones apuntaban a cómo racionalizar las jornadas laborales de tal forma que tengan horarios, es decir, porque aunque parezca increíble, no tienen horarios, es decir, tienen los horarios que
que determinan los productos agrícolas y las demandas de los supermercados. Esos son los horarios laborales, las demandas de los supermercados. Y entonces esta huelga fue muy interesante y es una huelga convocada, digamos, por los sindicatos oficiales, en este caso me parece que era Comisiones Obreras y creo que también UGT. En el caso, por ejemplo, de la fresa de Huelva, ahí nos encontramos más bien un asociacionismo inmigrante. Es verdad que siempre muy respaldado por entidades de solidaridad, y ahí han destacado dos colectivos: Jornaleras en Lucha, que se define además como un movimiento feminista, y el colectivo de trabajadores africanos, que es el colectivo que más años llevan denunciando el que no tienen viviendas, tienen siempre que vivir en chabolas, y la forma en la que los ayuntamientos y los empresarios niegan el problema de la infravivienda donde alojan a sus jornaleros es que les queman las viviendas directamente. Todos los años acaba la cosecha de la fresa y les queman las chabolas. Y eso hace que automáticamente pues este colectivo lleva años denunciando esta situación, y cada vez que les queman las chabolas hacen algún tipo de encierro, porque a menudo pues se encuentran con que le han quemado las chabolas y tenían la maleta todavía dentro de la vivienda, pierden la documentación de su país de origen, etcétera. En el caso de la región de Murcia, pues hubo manifestaciones, hubo una huelga convocada por los sindicatos, en torno al convenio colectivo. Es decir, en aquellos meses, cuando fueron declarados trabajadores esenciales, estaba en juego el que en el convenio colectivo del campo se reconociera la subida del salario mínimo interprofesional que el gobierno de coalición había aprobado unos meses antes. Los empresarios eran muy reacios a reconocer en el convenio esta subida del salario mínimo. Y justamente esta acumulación de capital simbólico de la que hablaba, esta mayor visibilidad como trabajadores esenciales, etcétera, pues permitió que los sindicatos y también una organización de inmigrantes, concretamente de jornaleros marroquíes, hicieran algunas movilizaciones aprovechando este capital simbólico adquirido para presionar a los empleadores de cara al reconocimiento del SMI en el convenio. En el caso de Lleida, en el caso de Albacete, etcétera, pues ahí hubo de todo, pero básicamente se repite el esquema de protestas espontáneas de los jornaleros inmigrantes que de repente pues se ven viviendo en situaciones de infravivienda, empiezan a vivir contagios, hay protestas espontáneas y las entidades de solidaridad son las que respaldan y, digamos, hacen públicas estas movilizaciones. Bueno, pues gracias Andrés y mi hijo. Yo no quería dejar pasar la oportunidad también de comentar que, bueno, que esta mesa es fabulosa porque hemos podido dar la visión de la vulnerabilidad, de esa precariedad inducida que muchas veces nos viene por temas sociales, muchas veces nos viene generalmente, y de la que también hemos hablado, no hemos hablado solo de vulnerabilidad ontológica, ¿no? Y de hecho ayer la profesora Colli insistía en el que todos somos vulnerables, pero está claro que algunos son más vulnerables que otros y que las circunstancias sociales, como también distingue Butler, pues pueden precarizar poblaciones. El tema que has tratado, Andrés, que para mí también resulta muy novedoso por las políticas americanas que nos resultan ajenas, te quería preguntar, o que si conoces tú, en el caso de los indocumentados, que ha citado Hannah Arendt, y la bipolarización política que hay, esto, desde luego, esto, otro muro y otra barrera y otra herida más que no ayuda a nada a una posible solución. Pero el tema de Hannah Arendt, que has tratado así por encima y que me gustaría destacar, cuando ella habla de la posibilidad de que los derechos no estén asociados a territorios y que el reconocimiento de los derechos venga por membresía política, ¿sabes? No sé si eso se ha debatido, se ha contemplado o en algún momento nos puedes comentar algo de esa idea que me parece interesantísima, a lo mejor.
Claro que sí, con muchísimo gusto. Hay como varias partes a esa pregunta sobre Hannah Arendt. En el libro de Gondogdu, lo que ella sugiere es que se tome una posición más o menos amplia de la noción de los apátridas. Claro que Hannah Arendt empezó a hablar sobre los sin Estado antes de las convenciones de derechos humanos, que sí que buscaban remediar la necesidad de que un Estado protegiera los derechos de quien está en su territorio o quien fuera miembro de ese Estado. Entonces, la universalización de los derechos humanos debía ser una solución a esa, como cuando se rompía ese vínculo. Pero lo que sugiere Gondogdu es que en realidad no se ha cumplido, y eso es en parte porque quienes están fuera de su Estado y que no son ciudadanos de ese Estado reciben los derechos y las protecciones como caridad, y en realidad son muy poco exigibles. Y en la medida en la que no son exigibles, no pueden ser derechos mismos porque no tienen la dignidad inherente que tienen los derechos exigibles. Este es un libro que es súper interesante. Hay también, hay también dos otros aspectos territoriales. Uno es que los estados latinoamericanos, que tienen gran población en Estados Unidos, son muy activos. Entonces, el Estado mexicano es el gobierno con mayor cantidad de consulados concentrados en un solo país. Hay más de 50 consulados mexicanos en Estados Unidos que llevan a la corte constantemente al Estado norteamericano por violaciones a tratados internacionales sobre relaciones consulares cuando hay migrantes indocumentados en medio. También el Estado mexicano provee una identificación que expiden los consulados para los migrantes indocumentados. Entonces, y así también los consulados ecuatorianos, el Estado colombiano también tiene una infraestructura instalada en Estados Unidos muy grande. Es un panorama fascinante de la provisión de derechos de manera transnacional. Pero son estados muy débiles, que en el fondo pueden lograr hacer eso, pero tienen limitaciones muy grandes al interior de Estados Unidos. La otra capa de territorialidad y derechos es que en Estados Unidos el sistema federal genera que haya ambientes jurídicos y de hostigamiento y de vulnerabilidad radicalmente distintos dependiendo del estado en el que se encuentran los migrantes. Nueva York es un estado santuario porque no colabora con las autoridades federales para deportación. Eso no significa que no haya deportaciones. Hay muchísimas deportaciones, incluso en la ciudad de Nueva York, que son muy traumáticas y son terribles por muchos sentidos. Pero la policía local no ayuda a las autoridades migratorias a darles información sobre indocumentados al interior de la ciudad. En otros estados, como Arizona y Texas, la policía local, la municipal, está todo el tiempo movilizada para ayudar a deportar a individuos indocumentados. Y si no los deporta, pues también viven un régimen de terror y nunca denuncian crímenes, nunca se acercan a autoridades porque tienen mucho miedo de que eso pueda activar la cooperación entre autoridades locales y la implementación de la deportación federal. En Nueva York no sucede eso, están protegidos, pero de nuevo, no es una protección exigible, se da como caridad y los demócratas se dan palmadas en la espalda diciendo somos muy buenos porque ofrecemos santuario en nuestras ciudades. Pero como vimos con Trump, que canceló DACA, que al final no pudo por un problema técnico, pero DACA, que era una protección a la deportación para jóvenes, no es un derecho, es un papel que firmó, es una orden ejecutiva que no tiene fuerza de ley, que un presidente después puede quitarlo, ¿no? No es un derecho exigible. Perdón, hablé mucho, pero gracias. ¿Una pregunta más? ¿Se oye? Sí. Bueno, en primer lugar, agradeceros a los tres por la charla, porque me han resultado muy interesantes, pero me quedaba con una duda, sobre todo con lo que comentaba el profesor Andrés, porque cuando has comentado el tema de cómo en ocasiones se presenta una estructura política, como lo llamaba Charles Tilly, ¿no? En ocasiones se presenta esta oportunidad política de cambio. Me resulta muy complicado ver, después de las tres charlas y los tres colectivos vulnerables de los que habéis hablado, esos momentos de oportunidad de cambio
en los que una persona o estos colectivos en situación de vulnerabilidad y aislados o en los márgenes de la sociedad realmente tienen ese momento de acceso al cambio, ¿no? Porque es cierto que, bueno, con el caso, por ejemplo, de la vivienda, hemos visto cómo a través de la organización o de la denuncia social se puede alcanzar esa visibilidad que en el caso de los agricultores solo se ha alcanzado cuando hemos llegado a una situación de extrema necesidad. Pero mi pregunta iría más bien por de qué manera ya no solo llegamos a la denuncia o a la visibilidad de estos colectivos vulnerables, sino realmente podemos alcanzar el empoderamiento necesario para posicionarlos en una situación privilegiada o que alcance realmente ese cambio. Porque, por ejemplo, en el caso de los migrantes me cuesta mucho ver que ese camino es desde lo político, porque realmente la propia política, como nos has dicho, margina a estos migrantes y los debilita, ¿no? Entonces mi pregunta sería si estos cambios para empoderar a los colectivos vulnerables pasarían realmente por lo político o si tendríamos que buscar otras alternativas que fueran más allá de la denuncia, sino que alcanzaran un cambio real, porque incluso denunciándolo, en el caso de la vivienda vemos cómo en ocasiones cuesta mucho encontrar a un responsable que se haga cargo de este cambio, ¿no? Esa sería mi pregunta para los tres en general. Muchas gracias. Bueno, pues es una excelente pregunta, la verdad. Efectivamente, yo creo que tenemos que ser, en nuestro análisis, reconocer. Yo creo que hay que reconocer la capacidad de interlocución, la capacidad de agencia, pero al mismo tiempo ser muy claros con las estructuras que están condicionando las posibilidades reales de cambios en estas poblaciones. O sea, yo creo que las tres intervenciones en ese sentido tienen algo en común, es decir, cuando mi hijo hacía esta pregunta, bueno, que era en realidad recogía una pregunta que se hacía una inmigrante, ¿no? ¿Con quién puedo hablar de mi desahucio? ¿No? Pues está. O Andrés Peserer, ¿no? Cuando nos relata esta condición de los que están en un Estado, tienen acceso a algunos servicios del Estado, pero viven sin Estado, es decir, no tienen derechos, ¿no? O cuando yo hablaba de la distancia social, ¿no? Es decir, de colectivos que están. Yo he hablado de los asalariados inmigrantes, hemos hablado de los ancianos en las residencias, pero es que podríamos hablar de la población adolescente que en estos momentos está teniendo todo este problema, esta especie de pandemia de la salud mental. Y nos podríamos preguntar también ahí si no estamos ante colectivos que están sintiendo que no pertenecen, que no se cuenta con ellos como miembros de una comunidad política. Y me parece que las tres intervenciones en ese sentido van en la misma dirección. ¿Qué pasa cuando colectivos sociales viven esta experiencia que, a propósito, y dicho sea entre paréntesis, es la experiencia que el escritor Kafka reflejó como propia de la modernidad, ese agrimensor que quiere acceder al castillo y se encuentra con la jaula de hierro de la burocracia que le impide una y otra vez llegar al soberano, es decir, a que alguien le conteste la pregunta que ella hacía de ¿con quién puedo hablar de mi desahucio? Bien, pues esta es la experiencia kafkiana con la que Kafka retrató la modernidad, y este es efectivamente lo propio de estos colectivos que están sufriendo la experiencia de la ausencia de derechos políticos, que es la base de la posibilidad de conquistar
cualquier otro derecho de ciudadanía. Es decir, la experiencia no solamente de derechos políticos en términos de voto, ojo, derecho político en el sentido de sentir que se pertenece y se cuenta con ellos y se les reconoce como parte de una comunidad política. Y me parece que este es el problema de base que hemos tratado los tres, ¿no? Yo nada más le agregaría eso. Una línea en común que vi, sobre todo en las presentaciones de mi tocayo y de mi hijo, es la posibilidad de también entender esto como un problema de la política, de la visibilidad. Y aquí hay un libro que se me vino a la mente que se llama Cada 12 segundos, que es un etnógrafo que participó, que trabajó en un rastro, en un matadero. Es politólogo, pero hizo esta etnografía. Y en realidad él está buscando cómo es que se esconden los procesos de violencia para que sean fáciles de consumir después. Y su punto es, parte de la política, y yo creo que tiene mucho que ver con la estructura de oportunidad política de Tilly y de los movimientos sociales, consiste en hacer ver las cosas que están escondidas, pero que hacen funcionar a la sociedad un poco. En el caso de los migrantes, es escandaloso en Estados Unidos. Hay muchos escándalos. El escándalo principal es que el migrante promedio indocumentado en Estados Unidos lleva 10 años de residencia en Estados Unidos y tiene un hijo. Y ese hijo es estadounidense. Pero en cualquier momento esa persona puede ser deportada. Pero la gente no lo ve, y no lo ve así. Y es difícil pedirle a la gente que podría ser deportada si sale a manifestarse, que se manifieste. Entonces, ¿quién lo va a hacer por esa persona? En alguna medida son sus hijos, que sí, los hijos son, algunos hijos de migrantes sí que se han vuelto activistas, porque ellos como ciudadanos sí tienen la protección de derechos exigibles. Pero se ha tardado una generación prácticamente en poder tener esta voz que aboga por sus padres, y ya están, digamos, se tardó mucho. Entonces, bueno, muchas gracias por las tres ponencias. Y yo quería hacer una pregunta que quizás discurre un poco más por el ámbito de lo político. Y es que, ¿cómo podemos tratar todo este tipo de situaciones si desde el propio ámbito político se boicotean? Es decir, cuando la situación de la pandemia en respecto a las patronales del campo, se estuvo pidiendo que se hicieran inspecciones por las malas condiciones de los trabajadores. Y desde varios partidos políticos se votó en contra de que no se hicieran esas inspecciones en favor de todas aquellas personas que vivían en condiciones lamentables y con unos salarios pues inhumanos. Y esa es mi reflexión, y mi pregunta para vosotros, que cómo podemos cambiar eso si ya la política nos lo pone imposible. Aunque cierto sector político quiera, si el otro no quiere, no podemos hacer nada. Entonces, ¿cómo lo podemos tratar? Bueno, en este caso yo recuerdo de nuevo que lo que se hace aquí es un pulso por visibilidades, como habían dicho mis dos compañeros, es decir, cuando se hacen ocupaciones masivas que en principio deben activar procesos de censura radical de esa y expulsión inmediata, y se hacen una y otra vez y se ponen y se publicitan porque se le está echando un pulso al Estado desde esa injusticia radical de base. Entonces, ahí de lo que se trata es, como siempre, de qué pérdida de credibilidad política puede tener el partido que tiene que lavar ese asunto que está en la exposición pública, y cuánto le vale la pena el poner otra serie de parches y llevarlo, por supuesto, llevarlo a ley. Es decir, cuando hay una moratoria de las expulsiones o de los desahucios durante la pandemia es porque se ha sobrepasado el límite, digamos, de lo que se puede digerir, y es siempre lo mismo. Es decir, en principio estamos todos educados en un sentido moral mínimo que hace que nos sintamos indignados ante estas situaciones de vulnerabilidad, y eso es con lo que se juega. Mucho más no se tiene. Es decir, claro, siempre tienes que contar
cuanta más articulación y cuanta más masa crítica, porque si no, no tienes nada. No tienes ninguna herramienta porque todas las herramientas legales, operativas y políticas están del otro lado. A ver, el Estado, ese pulso entre el Estado tiene una mano derecha y una mano izquierda. Y es un pulso. La mano derecha le dice a la mano izquierda: no mandes inspectores de trabajo a las explotaciones agrarias, porque no hacen falta, se cumple la ley. Y de vez en cuando la mano izquierda del Estado dice: pues sí vamos a mandar inspecciones de trabajo. Y estamos en una coyuntura en la que el Estado le pudo decir esto a la mano derecha: sí vamos a mandar inspectores al campo. Y de hecho se mandaron inspectores al campo. Y de hecho hubo cientos de denuncias por incumplimiento por parte de los empleadores. Es decir, que de vez en cuando la mano izquierda le gana el pulso a la mano derecha. Y con esto pues yo creo que podemos cerrar.